Las, eh, las naciones necesitan recordar quiénes son, tener una identidad, y para eso tienen maneras de recordarlo. Unas son los monumentos que tienen, que les recuerdan hechos importantes en su historia. En Estados Unidos, en Nueva York, está la Estatua de la Libertad, que conmemora precisamente 100 años de la independencia de ese país. En París está el Arco del Triunfo, que les recuerda también la libertad que consiguieron en la Revolución Francesa, y también las victorias que tuvieron con el emperador Napoleón. Si nosotros caminamos por el Paseo de la Reforma, nos vamos a encontrar con un monumento, el ángel, que se llama el ángel de la independencia, que nos recuerda precisamente la independencia de México. Nos recuerda que somos un país independiente. Y también seguimos caminando por ahí, vamos a encontrarnos otro monumento de los 200 años de la independencia de México. Al ver esto nos acordamos, aunque no pongamos mucha atención en eso, en que somos una nación independiente, soberana, aunque a veces no tan libre. Dice el versículo 12 de nuestro pasaje: como pusieron también un recordatorio que necesitaba la nación en ese momento. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Nosotros nos has dado libertad, una libertad en Cristo que necesitamos recordar constantemente. Pedimos que tú nos ayudes, que uses tu palabra y también uses tu espíritu para llevarnos a ti y hacernos en verdad libres del pecado, libres de la maldad, aún en este tiempo que tenemos en este mundo caído. Que te podamos alabar, glorificar como mereces. Pedimos que todo sea para tu gloria solamente, en nombre de Cristo. Amén. La historia de Israel se encontraba en un momento muy difícil. La nación mantenía una lucha constante con sus vecinos por ocupar el mismo territorio. Israel era derrotado frecuentemente por sus enemigos. Fallaba como nación. El gobierno, principalmente formado por los sacerdotes, también fallaba. Los sacerdotes se habían corrompido. El arca, símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo, también parecía fallar. La tomaron y la llevaron a una batalla para asegurar el triunfo contra sus enemigos, y no solamente sufrieron una gran derrota, la misma arca les fue arrebatada. Pero Dios se convirtió en un glorioso vindicador de su nombre en medio de sus enemigos. Tan pronto como el arca llegó al territorio de los filisteos, comenzó una serie de plagas desoladoras. Su ídolo fue humillado en su propio templo, siendo derribado y cortado en pedazos.
Los habitantes de la ciudad comenzaron a morir a causa de tumores causados por ratones. Entonces mandaron el arca a otras ciudades y lo mismo ocurrió en cada una de ellas. Los príncipes convocaron a un concilio donde acordaron devolver el arca a Israel por consejo de sus sacerdotes y adivinos. Prepararon un costoso regalo como compensación por los agravios al Dios de Israel. Eligieron 2 vacas que tenían crías pequeñas y las ataron a un carro nuevo que habían hecho específicamente para eso. Y no se necesitó mano de hombre para guiar el carro. En contra de su instinto natural, esas vacas fueron con paso firme llevando el símbolo divino hasta el territorio de Israel. Dios las llevó a una ciudad de levitas que tomaron las vacas y las ofrecieron en sacrificio al Señor. Así Dios mostró que Él puede restaurar su gloria y conducir su propio camino sin necesidad de sabiduría de hombre y de fuerza de hombre. Todavía quedaba una lección solemne que aprender para los hijos de la ciudad a la que llegó el arca, para que ellos se acercaran al símbolo de la presencia de Dios sin ser heridos de muerte. Se habían acercado con familiaridad y desobedeciendo la manera que Dios les había mandado. Los que miraron descuidadamente dentro del arca murieron, tal como decía la Escritura. El mensaje es claro. Dios debe ser reverenciado como el Dios de santidad. Y solamente una inquebrantable convicción de la santidad de Dios nos podrá mantener alejados del pensamiento que podemos tomar a la ligera su culto, que podemos tomar a la ligera su palabra y abusar de su bondad. Ciertamente Dios es misericordioso, amoroso y perdonador, pero sus hijos deben saber que no pueden dejar de lado su palabra para usarla como se les ocurra o como a ellos les convenga. Atemorizados por lo ocurrido, los pobladores de Bet-Semes temieron la santidad de Dios y no quisieron estar delante del símbolo que representaba su presencia. Decidieron que el arca no debía permanecer entre ellos, y entonces pidieron a los habitantes de otra ciudad que fueran por ella. Dice el versículo 1 de nuestro pasaje: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Kiriat Jearim era una ciudad que estaba en el territorio de la tribu de Judá. Y los que fueron por el arca seguramente eran levitas, porque trataron el arca con honor y respeto. La llevaron a su ciudad y la pusieron en casa de un hombre llamado Abinadab. No se dan detalles del linaje de esta familia, pero decir que santificaron a Eleazar significa que este hombre fue dedicado exclusivamente a guardar el arca. Se entiende que trataron de hacer lo correcto, siguiendo pues todas las directrices que marcaba
la ley para el cuidado del arca, sobre todo después de ver lo que había pasado con los hombres de Bet-Semes. Nos puede parecer extraño que no llevaran el arca a la ciudad de Silo, donde estaba el tabernáculo. Y lo que sucede es que esta ciudad fue destruida en las invasiones de los filisteos. El arca era el centro y el enfoque principal del culto en el tabernáculo. Sin el arca, el tabernáculo no tenía sentido. El profeta Jeremías menciona esta ciudad de Silo, diciendo que Dios la destruyó por la maldad del pueblo y que lo mismo haría con la ciudad en la que estaba el templo ahora, en ese momento, si no se arrepentían. Y Jeremías 7:14 dice: haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Sirio. En un principio, cuando llegó el arca, los habitantes de Bet-Semes se alegraron. Pensaron que al recibir el arca pues iban a ser bendecidos por tenerla con ellos. No pensaron ni por un momento que todo lo que se relacione con la santidad de Dios debe ser tomado con absoluta seriedad y respeto. Los de Kiriat Jearim parecían haber entendido que recibir el arca era su oportunidad de servir al Señor, reconociéndolo como el Santo de Israel. Pasaron 20 años. Si antes no habían apreciado la bendición de tener un lugar de adoración con todos los servicios de la casa de Dios, cuando se ponían de ella, cuando estaba el tabernáculo, ahora que les faltaba, el pueblo sentía y lamentaba la pérdida del santuario en Silo. Lamentaban el deterioro de la adoración en la vida de Israel. Varias veces el pueblo de Dios dejó de apreciar lo que tenían y Dios les quitó el lugar de adoración que les había dado. Aquí el tabernáculo en Silo, y después también perderían el templo años después. Es un proceso que se repite en el pueblo de Dios. En el libro de los Jueces vemos que el pueblo se desviaba, caía en el pecado y en la idolatría, y entonces eran entregados en manos de sus enemigos. Clamaban, se arrepentían y Dios les mandaba un juez para liberarlos. Esta vez no sería diferente. Cada uno de estos ciclos apuntaba hacia un libertador perfecto, un libertador definitivo en la persona de Jesucristo. Israel tenía el arca de regreso, pero las cosas no se habían solucionado realmente. Israel se dio cuenta que no estaban mejor con Dios solamente porque tuvieran el arca del pacto nuevamente entre ellos. Más bien, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, es el pasaje. Tenían buenas razones para lamentarse. Sus ciudades estaban en ruinas, sus ejércitos eran derrotados, perdían territorio, estaban bajo el dominio de los filisteos. Todo porque estaban alejados de Dios, habían dejado la adoración. Primero por la corrupción del sacerdocio, por la pérdida del arca y ahora por la destrucción del tabernáculo.
Samuel predicó el arrepentimiento. Es el versículo 3 en adelante. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. También hacía más de 20 años que el pueblo de Israel sabía que Samuel era un profeta fiel de Jehová. Durante el tiempo en el que Elí y sus hijos eran sacerdotes infieles, dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba. Cuando Samuel todavía era muy joven, Dios se manifestó a él hablándole. En 1 Samuel 3, 20 y 21, recordamos esto que dice ahí: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios había levantado a Samuel como profeta, pero en ese tiempo Elí era el gobernante, era el juez, era la época de los jueces, y cuando murió Elí no había un juez designado. Dios era un verdadero rey para la nación. Él era el que gobernaba, el único soberano. Y lo hacía por medio de jueces. Los instituía cuando era necesario librar a la nación que había caído en desobediencia. Ahora, Samuel, después de 20 años, ya era una persona madura y el pueblo estaba clamando a Dios. Samuel habló a todo Israel, pero fue necesario que la nación se humillara. Y los acontecimientos desde la derrota de Israel hasta ahora lograron el cambio de actitud que Dios deseaba. Habían pasado muchos años y seguramente Samuel durante todo este tiempo había estado entre el pueblo profetizando, predicando, animando y amonestando. Un avivamiento no se da en un día, lleva tiempo. Llegó el momento de concretar el avivamiento y Samuel entregó su mensaje. Él sabía la necesidad que tenía el pueblo de retomar la alianza con Dios y cumplir el compromiso que tenía como pueblo de Dios. Sabía también que la sinceridad se demuestra con hechos y no con meras palabras, a pesar de la tristeza de la situación. Igual que nosotros, el pueblo tenía que comprender que la lealtad al Señor Todopoderoso, por muy sincera que pueda parecer, no tenía ningún sentido mientras se siguiera rindiendo culto a otros dioses. Sabemos que un gobierno protege a sus ciudadanos. Esa es la principal responsabilidad que tiene un gobierno. Y no va a prestar ayuda a uno que esté en el territorio de otro país que tenga problemas, pero que se presuma como ciudadano de ese otro país y que esté sometido al gobierno de ese país. De la misma forma, Dios no iba a librar a Israel de los filisteos mientras siguieran sometidos
a los dioses filisteos, a los dioses extranjeros. La doble nacionalidad no es aceptable en el reino de Dios. Los ciudadanos de su pueblo no pueden ostentar al mismo tiempo la ciudadanía del mundo. Era de vital importancia que reconocieran que solo hay un Dios verdadero y que es su soberano absoluto. No es posible servir a Dios si no se hace de manera exclusiva. La ciudadanía del reino de Dios no puede ser reclamada por los que quieren conservar su pasaporte que les permite participar de los valores mundanos. Servir a Dios nunca debe ser visto como un recurso más, como un apoyo más, junto con otros medios de seguridad, ya sean los ídolos cananeos, el dios del dinero o la sabiduría y los valores del mundo. Tener otros recursos y acudir a Dios nos lleva a correr el riesgo de ser inaceptables para Dios, porque nadie puede servir a dos amos. Si Dios no es nuestro único Señor, no es nuestro Señor. Él es un Dios celoso, que no va a compartir su pueblo con Satanás. Su pueblo no puede permitir que siga intentando usurpar para ser el gobernador del mundo. Dice Deuteronomio 6, 13 a 15. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Regresamos a nuestro pasaje. En el versículo 4 dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel hizo el llamado al pueblo a arrepentirse. El arrepentimiento debía ser interno, de todo nuestro corazón. Lo que se vería sería lo externo, quitar los dioses ajenos. Lo interno era más importante que lo externo y debía venir primero. Por eso es que Samuel primero llamó a Israel a volverse de todo corazón y luego les dijo que quitaran los dioses ajenos. El arrepentimiento interno es algo secreto, es oculto. Nadie puede ver realmente el corazón de otro. Sin embargo, lo interno es comprobado por lo externo. Podemos ver que Israel sí se volvió de todo corazón al ver que quitaron los dioses ajenos. Nadie podía ver sus corazones, pero sí podían ver que habían quitado los dioses ajenos. Y solo a él servir. Israel no sentía que había rechazado a Jehová, que lo había abandonado, que lo había dejado. Ellos sentían que solamente habían agregado la adoración
a otros dioses a su adoración a Jehová. Entonces Samuel llamó a Israel a abandonar a esos otros dioses. No es aceptable tenerlos. La doble servidumbre era un peor enemigo que los filisteos. El pueblo estaba en una pobre condición en todos sentidos, porque la falsa adoración los confundía, destruía sus corazones. Quitaron a los ídolos que habían adoptado de sus vecinos. Los Baales era un nombre genérico de los diferentes ídolos. Baal significa amo o señor, y había señores de muchas cosas. Pero era el nombre del Dios supremo adorado en el antiguo Canaán. Astarot era la diosa de la fertilidad. Es en el versículo 5. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayudaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Israel a los hijos de Israel en Mizpa. El siguiente paso en la reforma de Israel era el arrepentimiento nacional y la vuelta de cada persona, de todo su corazón, de toda idolatría y de todo pecado ante el Señor. Samuel los convocó en Mizpa para un gran día de humillación nacional. Este lugar es significativo. Ahí Jacob se separó de Labán y fue el lugar de reunión para un Israel arrepentido en la época de los jueces. En Jueces 21 dice: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Mizpa era un lugar recordado para la separación y el arrepentimiento. Samuel ya había llamado a la nación al arrepentimiento y ellos comenzaron a hacerlo. Samuel sabía que la obra de Dios en ellos solo podía ser completada a través de la oración. La oración demuestra fe y la humildad de reconocer la total dependencia del poder de Dios. Todo Israel se reunió, mostrando la necesidad espiritual que sentían en ese momento. Expresaron su arrepentimiento dejando lo malo y buscando lo bueno. Sentir la convicción de pecado no prueba nada. Es la respuesta a esa convicción lo que demuestra el arrepentimiento o el no arrepentimiento. Las condiciones esenciales para la aceptación y la bendición de Dios siempre deben ser profunda sinceridad, arrepentimiento y rectitud absoluta con Dios. No importa cuánto tiempo o qué tan lejos puedas haber vagado. No importa cuán grande pueda ser tu pecado o la profundidad de tu pecado. El corazón sincero y la ferviente voluntad siempre pueden encontrar el corazón de Dios dispuesto a perdonarte. Si no lo has encontrado, es porque hay algo de reserva,
algo que no has dejado, que no quieres dejar. Hay alguna hipocresía, tal vez un ídolo al que te aferres, algo de falta de sinceridad en el corazón, y puede haber una obediencia no tan incondicional. Dios ha fijado el instante en que cada alma lo encontrará, y es cuando lo buscamos de todo corazón. Dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Se mencionan 3 elementos en el acercamiento del pueblo a Dios: derramamiento de agua, ayuno, y luego, más adelante en el versículo 9, el sacrificio de un cordero en holocausto. Una ceremonia de derramamiento de agua mostraba un alma derramada delante de Jehová. Era una expresión de vacío y de necesidad. Israel también expresó su dolor por su pecado mediante el ayuno. Un mensaje que nadie importaba tanto en ese momento como estar bien con Dios, mediante la confesión, una afirmación directa de culpa y responsabilidad. La confesión es vital para mantener la relación con Dios. A medida que Dios nos convence de pecado o pecados que obstaculizan la comunión con Él, debemos confesarlos y recibir el perdón y la purificación para que nuestra relación con Él continúe sin obstáculos. Si en verdad es de corazón, es difícil hacer una mejor declaración de confesión. Contra Jehová hemos pecado. Eso es lo que dijo David cuando fue confrontado por el profeta Natán después de su pecado. El ayuno era una señal de tristeza y duelo. Tenía que ver con una búsqueda intensa de Dios. Se elimina el deseo por la comida para concentrar todos los pensamientos en lo que se está pidiendo en oración. Dice Esdras 8:23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Un sacrificio era necesario para la expiación de pecados del pueblo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofreció una vez y para siempre y derramó su sangre. Y por Él nos acercamos a Dios confiando en su sacrificio. Estos 3 elementos representan un verdadero arrepentimiento y una sincera dedicación a Dios. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel. Samuel es el último juez de Israel y fue juez, un juez como todos los demás jueces del libro de Jueces, pero su liderazgo fue más espiritual que militar. Aquí la palabra juzgar tiene que ver con tratar de dirigirlos por el buen camino. Samuel, cuando dice que juzgó a Israel, dirigía a los hijos
de Israel, indicándoles el camino para acercarse a Dios. Los jueces salvaban a Israel de sus enemigos, pero también instruían al pueblo y administraban justicia. Pues la palabra no solamente se limita a condenar, igual que la disciplina en el Nuevo Testamento no es solamente para castigar lo malo, también es para instruir. La oposición de los enemigos derrotada, dice en el versículo 7 hasta el 11. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Melcar. Mientras el pueblo de Dios no se reúne, el enemigo no se preocupa. Cuando los filisteos vieron a Israel humilde y arrepentido, probablemente lo que vieron fue debilidad y se dispusieron a acabarlos. Aunque habían tenido que regresar el arca, militarmente eran más fuertes que Israel. Ellos tenían una tecnología superior a los israelitas por el uso del hierro, que era superior al bronce que usaban los hebreos en sus herramientas y en sus armas. Durante casi 200 años, los filisteos hostigaron y oprimieron a los israelitas, y muchas veces invadieron el territorio de Israel. Y los hijos de Israel simplemente no podían hacer frente al poder militar de los filisteos. Al oír que los filisteos venían, tuvieron miedo. Los israelitas no tenían mucho más entendimiento espiritual que los filisteos. Debían haber tenido más confianza en Jehová. Muchas veces nuestra sensación de confianza puede engañarnos. Anteriormente, Israel estaba totalmente confiado en contra de los filisteos por la presencia del arca, pero su confianza era falsa y fueron pronto derrotados. Aquí, Israel está temeroso y presiente la derrota. No tiene nada de confianza. Parecían tener más fe cuando confiaban en el arca que ahora que se habían humillado y arrepentido delante de Jehová. Pero una pequeña fe en el Dios vivo y verdadero es más poderosa que una enorme fe en una mentira. Ahora no pensaron en traer el arca a la batalla. Hicieron lo correcto y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar por nosotros. Los hijos de Israel estaban listos con sus armas, pero antes
poderlas usar, Dios tomó la iniciativa. La batalla aún no había sido librada y un hostil ejército filisteo se aproximaba. Sin embargo, en un sentido real, ya había terminado la batalla y había sido ganada porque Jehová lo oyó. La Biblia describe a Samuel como un poderoso hombre de oración. En el Salmo 99, versículo 6, Aarón y Moisés y Aarón, y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Samuel combatió de rodillas en ferviente oración y sacrificó el cordero como ofrenda quemada, que simboliza una completa dedicación a Dios. Dios oyó y respondió mediante truenos de una violenta tormenta que aterrorizó y confundió a los filisteos. Dice el Salmo 18, 13 y 14. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Dios tronó contra los enemigos de su pueblo. No había duda de que Jehová era el que les había dado la victoria, dándoles lo que ellos nunca hubieran podido obtener por ellos mismos. Y diciéndonos a nosotros que Él es capaz de hacer más de lo que nosotros podemos pensar o pedir. Con el ejército filisteo desorganizado y huyendo, salieron los israelitas, los persiguieron y los derrotaron. Dice el versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron a entrar más en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Crón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Para recordarle a la nación lo que Jehová había hecho, Samuel levantó un monumento de piedra entre Mizpa y Sen, y lo llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Y anunció en presencia de todo el pueblo, hasta aquí nos ayudó Jehová. 20 años atrás, en un lugar con ese mismo nombre, Israel había sufrido una dolorosa derrota. Lo que Dios había hecho ahora borraba ese triste recuerdo y se cambió en algo digno de recordar. Entre el pueblo de Israel muchas veces se levantaban piedras para conmemorar algo grandioso. Jacob marcó su lugar del encuentro con Dios, levantando la piedra que le había servido de cabecera, sobre ella derramó aceite. Josué levantó un monumento de piedras en medio del río Jordán, por el lugar donde cruzaron, 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Para nosotros, Jesucristo es la piedra, es la roca de nuestra salvación.
es la piedra del ángulo, la piedra probada, es nuestra ayuda. Dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Israel recuperó el territorio que le habían arrebatado los filisteos, desde Crón hasta Gat, por toda la frontera. Dice que tenía paz con los amorreos. Los amorreos eran una tribu específica de Israel, pero se usa muchas veces en un sentido general para designar a todos los cananeos, como aquí. Dice el versículo 15 y 17: Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Por un lado tenemos Samuel con los 3 oficios de una manera exclusiva: intercesor como sacerdote, sacrificios también como sacerdote, como gobernante, como juez y como rey, como gobernante. Entonces toda la vida de Samuel fue una vida de servicio a Dios. También un ejemplo de la vida de Jesucristo. Jesucristo, sus 3 oficios y una vida de servicio a Dios. Samuel viajaba todos los años por el territorio de Israel para imponer justicia. En su casa en Ramá edificó un altar, un lugar de sacrificio y adoración. Para el pueblo quedó siempre el testimonio de la ayuda de Dios en esa piedra en Ebenezer. Nos sería útil a nosotros recordar lo que Dios ha hecho con nosotros, cómo nos ha ayudado con Cristo, la roca de nuestra salvación, y a Él debemos acudir para borrar las derrotas del pasado, olvidando lo que quedó atrás, prosiguiendo a la meta en Cristo Jesús. Cristo, nuestra roca, el monumento al que debemos voltear, está ahí, está a la vista. En la cruz, ese monumento fue levantado para que esté a la vista del pueblo. Voltea a ver a Cristo y mira. Vamos a orar. Señor, a veces tenemos muchas cosas en las que confiamos. Tenemos recursos propios, recursos prestados, y a veces no entendemos que realmente el único recurso que tenemos real eres tú, es a través de Cristo nuestro Salvador. Es lo que necesitamos, es todo lo que necesitamos, el único recurso para nuestra salvación, para nuestra edificación, para que nos libres de nuestro problema, de nuestra dificultad, que es el pecado que abunda en este mundo caído en el que estamos, que nos ha invadido, y por eso clamamos. No dejemos de clamar, no dejaremos de clamar a ti, Padre, para que tú nos libres, truenes contra tus enemigos. Ayúdanos, Padre,
ten misericordia de nosotros, de esta iglesia, y hazla permanecer hasta que Cristo nos arroja y regrese. Que todo sea solamente para tu gloria y lo que es nombre de Cristo.